Pues muy buenas tardes a todos, les agradezco, espero que igual aquí con el cambio de horario, algunas personas inclusive comentaron que se les facilitaba más en esta hora, entonces vamos a ver más o menos la respuesta que llega a ver de conectados. De igual forma, va a quedar la presentación ahí en las redes sociales para poderla repetir con tiempo. Si en dado caso no pudimos sintonizar la temática de hoy, ¿no? Que está, a mí se me hace padre que de pronto cambiemos y toquemos otros aspectos también importantes de la salud, pero que están muy relacionados a la parte nutrimental. Muchas veces relacionamos estados de ánimo con, ok, pues quizás ocupa un tipo de orientación psicológica, terapéutica, y aunque no lo sustituye, pues qué importancia también auxiliar y considerar los aspectos nutricionales, cómo nos puede estar afectando esa bioquímica que tenemos a esos estados de ánimo, ¿no? Y mientras nos esperamos, nos conectamos unas personas más, les voy haciendo unos anuncios generales, empezando por la promoción que tenemos vigente para este mes. Para todos aquellos que ya forman parte de la comunidad, pues van a poder aprovechar ahí un regalo adicional. Si tienen por ahí para compartir con sus mamás, van a tener un ácido hialurónico y un producto adicional cuando hagan sus recompras por mayor a 2,250 puntos, para que lo consideren un cuidado ahí extra de la piel, que muchas veces pues también damos estos regalos orientados de cierta forma a la salud cosmética, estética, y aquí tenemos una opción pues también de ayudar en esa parte, pero desde el punto de vista con la nanotecnología, pues que va a ayudar muchísimo más a profundidad. Y también haciendo la debida mención para quienes estuvimos en la charla anterior, ya habíamos comentado el caso de las certificaciones que se contaba para las diversas regiones en donde tenemos presencia, siendo Estados Unidos, Colombia y México, obviamente. Tenemos las certificaciones de COFEPRIS, INVIMA para Colombia y la FDA. Muchos nos preguntan y sabemos que muchas veces al conocer un producto nuevo, con una tecnología nueva relativamente, hay como que esta desconfianza, ¿no? De que necesito profundizar más si me hablan de algo que suena muy novedoso para mí. Obviamente que tengan la seguridad de que cuando compartan con sus prospectos, con sus conocidos, que puedan compartirle las entidades bajo las que estamos reguladas en los distintos organismos de salud correspondientes en las diversas regiones. Entonces, para que con toda seguridad le compartan esto, y ya iremos haciendo mención debidamente en la publicidad y en los aspectos en donde veamos que es necesario mencionarlo, pero solo para que les comenten. Aunque ya estaban en proceso, siempre hay un proceso tardado de la parte de los avisos de privacidad y contar con esta parte legal, que también es importante una vez se tiene la certificación, y es tener los permisos para hacer las debidas menciones. Ya se tiene, entonces ya lo van a ver por ahí un poquito más anunciado para que tengan esa certeza cuando estén compartiendo con sus conocidos. Y yo creo que damos por iniciada la sesión. Voy a ver, ya tengo aquí la presentación. Y Susana ya se encuentra con nosotros, nuestra experta. Como siempre, le damos la bienvenida y les agradecemos enormemente, pues también el esfuerzo que hace por encontrarse aquí con nosotros. También a todos y cada uno de ustedes. Susana, bienvenida. Todo tuya la sesión. Muchas gracias, Dani. Como lo dijiste, para nosotros es placer que ya tenemos las certificaciones para que las personas tengan esta seguridad de que lo que hacemos lo estamos haciendo con garantía de calidad y bajo las normas y reglamentos precisamente de la cuestión de alimentación y nutrición. Entonces, como bien lo decías, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante con la oportunidad de aportarle al paciente precisamente esta parte de la nanotecnología, esta parte de una nueva terapéutica que nos aporta, nos ayuda en la cuestión de poder regular un poquito o tratar de nutrir al cerebro para poder ayudarle. Como siempre, saben que tenemos las reglas de sana convivencia, que es mantener sus micrófonos apagados durante la sesión, ya que como nos lo dijo Dani, esta sesión queda grabada para ustedes. ¿Para qué? Para que la puedan repetir, para que la puedan compartir, para que ustedes puedan hacer uso de esta información para podérsela hacer llegar a las personas interesadas en el producto. Dirigirse con respeto a todos los integrantes de este grupo, ya que para nosotros cada una de sus inquietudes, cada una de sus dudas son muy importantes para mejorar y para buscar cada vez aportarles un poquito más en la cuestión de información y la cuestión de capacitación.
Mantener de preferencia sus cámaras encendidas para podernos conocer un poco y dejar las preguntas al final, ya que Dani nos hace el favor de leerlas conforme van llegando y vamos dándole solución en la medida de lo posible. La que sigue, por favor. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos del estado de ánimo, hablando de ansiedad y de la parte del obsesivo compulsivo. Vamos a ver la parte de depresión y de unas clasificaciones muy interesantes que se manejan en el DSM-5 actualmente. Empezando con la parte de la definición, los trastornos del estado de ánimo son aquellas condiciones de tipo mental que van a implicarse por largos periodos, sobre todo de una tristeza excesiva, donde nosotros lo vamos a diagnosticar clínicamente o médicamente bajo ciertas pruebas que hacemos, como depresión, o tenemos el otro lado, la otra versión, que es la euforia excesiva, donde vamos a ver la manía, donde entra el trastorno maníaco de trastorno bipolar y los estados esquizoafectivos. Estos son dos elementos que van a tener una importancia o una cuestión en los trastornos de las emociones. Empezando por la tristeza, hablamos que la tristeza y la felicidad son parte de nuestro día a día cotidiano, dependiendo del entorno o lo que estemos viviendo. Y son problemas de tipo emocionales que no van a ser de gravedad ni se necesita un diagnóstico, sino que según cómo esté la persona o la situación que esté viviendo, puede referirnos que está triste o que está feliz. Y la depresión o la manía son estas situaciones que se van a experimentar ya en personas con un cuadro clínico que ya incluso en la mayoría de ellos necesitamos suministrar ciertos medicamentos para poder controlar o poder regular precisamente estos trastornos emocionales. La que sigue, por favor. Tenemos que la felicidad y la euforia o la alegría son emociones que se van a experimentar cuando las personas se sienten de manera positiva sobre alguna circunstancia o creencia que tienen estas personas. Pero ya hablando específicamente de lo que es la manía, es un estado que se considera anómalo, sobre todo del estado de ánimo. Esto nos indica que una persona que sufre trastorno de estado de ánimo puede aparentar estar feliz cuando se encuentra en un episodio maníaco. Por ejemplo, de repente notamos la ansiedad con la que la persona se expresa, habla mucho, está inquieto, está desesperado, se quiere mover de un lado para otro, quizás del lugar donde está se quiere retirar porque ya está entrando precisamente en este episodio. Y por lo general estas personas o este episodio o este trastorno se va a ver asociado a periodos de excitación excesiva, hiperactividad e impulsividad. ¿Qué quiere decir? Esta persona puede tener un estado de hiperexcitabilidad posterior a una emoción muy fuerte, al trabajo en exceso, a someterse a niveles de estrés excesivo o incluso puede ser quizás este estímulo que tenemos, que lo platicábamos la semana pasada, este estímulo excesivo sobre todo lo que tenemos de aparatos electrónicos que al final del día tienen un impacto a nivel de nuestro cerebro y nuestras conexiones neuronales. También tenemos que durante un episodio maníaco depresivo o maníaco bipolar, las personas pueden experimentar una menor necesidad de sueño. Entonces aquí de repente cuando una persona se nos presenta con insomnio, es muy importante poder nosotros investigar o indagar si la persona está teniendo precisamente estos episodios maníacos. También la persona puede tener una autoestima o una grandiosa exagerada, o quiere decir que la persona se puede sentir probablemente, no en todos los casos, pero en la mayoría, con esta cuestión de me siento perfecto, estoy muy bien, no me pasa nada. ¿Por qué? Porque está tratando de luchar precisamente con estos episodios. Puede tener pensamientos acelerados, lo que les comentaba, hablar demasiado rápido, puede tener distracción y en algunas cuestiones o en algunas situaciones
puede participar en comportamientos de riesgo. ¿Qué quiere decir? La persona deja de tener esta capacidad de poder analizar y pensar el riesgo o la situación en la que se pone. También tenemos que la manía es significativamente diferente de lo que es normal de las emociones, como lo que hablábamos de la felicidad y la tristeza. Y esto nos puede conducir a que la persona tenga un deterioro, sobre todo en el funcionamiento de sus actividades diarias o en sus relaciones y su entorno. La que sigue, por favor. Tenemos que el diagnóstico del trastorno del estado de ánimo se va a establecer sobre todo en los casos en que la tristeza o la euforia se mantengan por periodos muy prolongados o sean muy intensos sin una causa aparente. Parecen acompañarse de otros síntomas y van a limitar la capacidad de llevar una vida normal a nivel físico, a nivel social y a nivel laboral. ¿Qué quiere decir? Van a ser personas que van a ser disfuncionales en su entorno, que les va a costar trabajo poderse levantar día a día, poder tener una actividad física, poder conectar de manera social con sus familiares, con sus amigos, con las personas que los rodean en el día a día y por ende laboralmente van a empezar a tener deficiencias muy marcadas. La que sigue, por favor. Tenemos que los trastornos van a tener una cierta clasificación según el diagnóstico por las pruebas que elaboramos. Cuando solo se produce el estado de depresión, el término médico empleado es trastorno unipolar y se puede describir en varios trastornos. Podemos tener nosotros personas con trastornos de depresión mayor, donde vamos a tener ya alteraciones bioquímicas, trastornos depresivo persistente, donde quizás aquí es el entorno o la misma circunstancia ya de sustancias bioquímicas cerebrales que no le permiten al individuo poder salir del cuadro depresivo. Vamos a tener trastornos disfóricos premenstruales, que esto se va a dar por alteraciones de tipo hormonal, donde las mujeres empezamos a sufrir ciertos comportamientos o ciertas alteraciones emocionales, ya sea de euforia representada por ira o de tristeza representada con la parte depresiva. Vamos a tener también trastornos depresivos inducidos por sustancias o medicamentos, como son sustancias tóxicas como algunas que se usan de uso recreativo y ciertos medicamentos que se dan para ciertas patologías. La que sigue, por favor. Vamos a ver que en la depresión mayor es el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz o con un estado de ánimo muy bajo. La mayoría de las personas se siente así de vez en cuando, no es constante o no es todo el tiempo. La depresión mayor va a ser un trastorno del estado de ánimo donde se va a presentar cuando los sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira o de frustración interfieren con la vida del día a día durante largos periodos de tiempo. Y también va a cambiar la manera en la que la persona ve funcionar su cuerpo día a día. De repente estas personas van a empezar a tener ciertas incomodidades o molestias musculares por los mismos estímulos bioquímicos del cerebro que están produciendo baja capacidad de metabolizar dopamina y serotonina. La que sigue, por favor. Tenemos también que la depresión puede ser producida por la cuestión de alcoholismo o drogas, ciertas afecciones como hipotiroidismo, cáncer o dolores prolongados como lo vemos en la fibromialgia o en las disautonomías, ciertas clases de medicamentos como lo son los esteroides o los betabloqueantes, problemas para dormir que están generando una alteración en el ritmo circadiano, en la síntesis de melatonina y en la síntesis de lo que son las endorfinas. Vamos a ver también hechos estresantes en la vida, como la muerte o enfermedad de alguien cercano, algún divorcio, problemas médicos, maltrato o rechazo en la niñez
estados o tiempos prolongados de soledad y rupturas de una relación. La que sigue, por favor. Tenemos que el trastorno maníaco bipolar o el trastorno bipolar es una afección mental en la cual las personas van a tener cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Muchas veces llegamos a confundir en personas que de repente decimos, oye, hace ratito estabas feliz y ahorita de repente te enojaste. El trastorno bipolar no funciona así. La persona puede estar en un segundo contenta y en un segundo triste, o puede tener días completos de tristeza, días completos de apatía y días completos en los que puede presentarse totalmente bien. Es importante tener un diagnóstico, ya que de repente llegamos a confundir. Nos dice que los periodos de sentirse triste y deprimido pueden alternar con periodos de excitación y actividad intensa o de sentirse malhumorados e irritados en estos periodos. Tenemos que en la mayoría de las personas con este trastorno no hay una causa clara por los periodos de episodio. Sobre todo vamos a ver que puede haber estados extremos de felicidad y mucha actividad de energía, como lo que llamamos en la manía. O podemos tener estados de depresión con una baja actividad de energía, conocido como la parte de depresión. Tenemos algunos factores que pueden desencadenar un episodio maníaco, como lo es el parto por los cambios hormonales y todas las citoquinas proinflamatorias que se dan por el proceso del alumbramiento. Medicamentos como antidepresivos o esteroides nos pueden ocasionar el trastorno maníaco, periodos de no poder dormir como el insomnio y el consumo de ciertas drogas psicoactivas que también nos van a alterar y nos pueden presentar estos trastornos con una alteración ya a nivel bioquímica y estructural del cerebro. Hablando específicamente de lo que es el trastorno esquizoafectivo, tenemos que este trastorno es un estado de salud mental en el que se caracteriza por una combinación de síntomas, sobre todo de la esquizofrenia, como lo son las alucinaciones, los delirios y síntomas de los trastornos del estado de ánimo, como son la depresión o la manía. Son estas tres características que se van a combinar y entonces lo llamaríamos esquizoafectivos. Los dos tipos de trastorno esquizoafectivo que incluyen algunos de los síntomas de tipo esquizofrénico son el tipo bipolar, que incluye episodios de manía y a veces depresión mayor, o el tipo depresivo, que incluyen solo episodios depresivos, sobre todo de la depresión mayor. La que sigue, por favor. Tenemos que los factores que van a aumentar el riesgo a tener o presentar los trastornos esquizoafectivos van a ser los siguientes. Tener un pariente consanguíneo muy cercano, sean padres, hermanos o abuelos, como uno de los, digamos, como la parte que padezcan los trastornos esquizoafectivos, o que exista en la familia antecedente genético de esquizofrenia o trastorno bipolar. Acontecimientos estresantes que puedan desencadenar los síntomas. Este acontecimiento tiene que ser un acontecimiento que no haya sido manejado o tratado psicológicamente o psiquiátricamente por especialistas. Tomar medicamentos que alteren la mente, lo cual puede empeorar los síntomas cuando se presenta un trastorno de fondo. La que sigue, por favor. Este es otro de los trastornos importantes en lo que es la parte de la conducta o las emociones, que es la ciclotimia. La ciclotimia, también llamado trastorno ciclotímico, es un trastorno poco frecuente del estado de ánimo. La ciclotimia es causa de altibajos emocionales, pero no son tan extremos como en el trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. Con la ciclotimia se tienen periodos en los que el estado de ánimo va a tener precisamente estos altibajos muy notorios y es un punto de referencia para nosotros poder diagnosticar precisamente este trastorno. Puede sentirse en la cima del mundo por un tiempo,
y luego de repente de la nada tener periodos en los que se siente deprimido. Entre estos altibajos ciclotímicos se puede sentir muy bien y estable. Son estas personas que nos dicen, es que como que he identificado que por ciertos periodos me siento bastante bien, me siento con toda la energía de hacer, de trabajar, de tener proyectos, de poder hacer actividad física, de poder cuidarme, de poder alimentarme de manera más sana. Y de repente como que me siento cansado de todo esto y no tengo ganas de hacer nada, entro en apatía, me siento depresivo, me siento triste. Y no quiere decir que esté en un trastorno bipolar, como nos lo decía en el párrafo anterior, es precisamente un estado en el cual el paciente no se vuelve tan crónico, pero si nosotros no lo tratamos, puede entrar en cualquiera de los trastornos anteriores, perdón, como es el trastorno bipolar, el estado esquizoafectivo, la depresión mayor. La que sigue, por favor. No se sabe con exactitud cuál es la causa de la ciclotimia, como sucede con muchos de los trastornos de la salud mental. Las investigaciones han demostrado que puede ser el resultado de una combinación de los siguientes factores. La cuestión genética, donde nosotros contemos con antecedentes heredofamiliares de depresión, de esquizofrenia, estados esquizoafectivos o la cuestión de alguna alteración maníaco-depresiva. Sobre todo la ciclotimia suele repetirse en la cuestión familiar. También tenemos las diferencias en la manera en que funciona el cerebro cuando hablamos de ciertos neurotransmisores o sustancias bioquímicas que le pueden estar haciendo falta al cerebro. Sobre todo en la parte de la neurobiología a nivel cerebral, que por ahí también tenemos una charla en la que platicamos de esto. Problemas ambientales, tales como experiencias de tipo traumática o periodos prolongados de estrés. La que sigue, por favor. Los síntomas que vamos a ver en la parte de los trastornos hipomaníacos van a ser sensación exagerada de felicidad o bienestar, conocido como euforia, optimismo extremo, porque muchas veces lo están enmascarando, autoestima excesiva, hablar más de lo habitual, juicios deficientes que pueden causar una conducta de riesgo o elecciones imprudentes, frenesí de ideas, conducta irritable o alterada, actividad física de tipo excesivo, mayor deseo para realizar o lograr objetivos como de tipo sexual, social o relacionados con el trabajo, menor necesidad de dormir, tendencia a distraerse con mucha facilidad y una incapacidad para poderse concentrar o conectar con las circunstancias o situaciones que está viviendo el individuo día a día. La que sigue, por favor. Hablando de los síntomas depresivos, vamos a tener que la persona va a sentirse triste, desesperanzada o va a sentirse vacía o va a sentir un vacío en su vida, ganas de llorar de manera involuntaria o no poderlo controlar, irritabilidad, especialmente en niños y adolescentes, pérdida de interés en las actividades que alguna vez se consideraban de tipo placenteras o que la persona se apasionaba por hacer estas actividades, cambios en el peso, podemos ver que el paciente puede subir de peso o incluso tener pérdidas excesivas de peso, sentimiento de ser una persona que no es capaz de tener una actividad o ser independiente. Lo vemos mucho en el adulto mayor, que el adulto mayor precisamente menciona mucho esto. Me siento inútil o me hacen sentir inútil. También puede haber un sentimiento de culpa, problemas del sueño o trastornos del sueño, desasosiego o sentirse incómodo, sentirse como que no encuentran el lugar. La parte de esta es muy importante, la fatiga o sentirse lento, que son torpes o que no pueden funcionar al día a día, problemas para poderse concentrar, pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que vamos a encontrar?
Se cree que la ciclotimia es relativamente poco frecuente, sin embargo, es difícil precisar las estimaciones de ciertas cifras, ya que algunas personas no están diagnosticadas o se les diagnostica erróneamente con algún otro trastorno, sobre todo del estado de ánimo, como la parte de depresión. Por lo general, la ciclotimia comienza durante la adolescencia o la adultez temprana y va a verse afectada casi por igual en lo que son hombres y mujeres. La que sigue, por favor. Hablando ya lo que es el trastorno depresivo persistente, tenemos que este trastorno persistente es un tipo de depresión crónica continua en la que es posible que la persona se sienta triste y con vacío, que pierda el interés en las actividades de la vida diaria y sea improductivo, que realmente lo vemos mucho en el adulto mayor o en algunos de nuestros jóvenes. Puede que tenga baja autoestima, que se sienta fracasado y que no tenga esperanza sobre algún proyecto o la vida del día a día. Estos sentimientos duran años y puede interferir con las relaciones, con la escuela, con el trabajo, con la actividad del día a día. La que sigue, por favor. Dentro del trastorno depresivo persistente tenemos los siguientes síntomas: tristeza, desánimo o sensación de vacío, pérdida de interés por las actividades cotidianas, cansancio y falta de energía, baja autoestima, autocrítica o sensación de incapacidad, problemas para pensar con claridad y tomar decisiones correctas, dificultad para hacer las tareas en tiempo y forma. Puede haber mucha irritabilidad, enojo, impaciencia, ira. Puede haber una cierta tendencia a ser evasivos o en las cuestiones de las actividades sociales del día a día. Sentirnos con la cuestión de la culpa, la angustia, sobre todo por cuestiones que ya pasaron y que no podemos cambiar, pero nos están generando esta ansiedad o este sentimiento de culpa. Falta de apetito o tendencia a comer de manera excesiva, por eso es que tenemos los cambios de peso, problemas para dormir y una desesperanza. Las causas que nosotros vamos a encontrar o que podemos mencionar en lo que sería este tipo de trastorno sería las diferencias biológicas, como las personas con trastornos depresivos persistentes que pueden presentar cambios físicos en el cerebro con el tiempo prolongado de estarse presentando precisamente en estos estados. Eso lo vamos a ver con ciertos estudios de imagen ya más específicos, donde analizamos los estímulos cerebrales y vemos qué zonas están dañadas. Normalmente no tenemos una cuestión clara a nivel de cómo estos trastornos hacen los cambios en el cerebro, pero con el tiempo podríamos determinar las causas gracias a estos estudios que hacemos de imagen. La que sigue, por favor. También podemos tener neuroquímica cerebral, donde los trastornos son sustancias químicas que se van a encontrar naturalmente en el cerebro, y en estos individuos vamos a tener que realmente existe una alteración de los neurotransmisores que no están secretando o que no se están comunicando, y nos puede dar el trastorno depresivo o alguno de los trastornos que ya mencionamos. La que sigue, por favor. Los rasgos hereditarios también son muy importantes porque estos trastornos depresivos son persistentes para ser más comunes en personas cuyos familiares de tipo consanguíneo directo han sufrido anteriormente de alguno de estos trastornos, donde las investigaciones nos dicen que los genes que podrían estar involucrados en esta causa son de tipo depresivo. La que sigue, por favor. Vamos a tener también que ciertos eventos en nuestra vida nos van a ocasionar precisamente la depresión de tipo mayor, donde los eventos traumáticos como la pérdida de un ser querido, los problemas económicos o un alto nivel de estrés nos pueden desencadenar este trastorno de tipo depresivo mayor, depresivo persistente o la misma ciclotimia. La que sigue, por favor.
Hablando de lo que nosotros podemos aportar en cuestión de nutrición ortomolecular, en cuestión de nanotecnología, hablamos de la chía, del Dreaming Deep y del omega 5. Recuerden que la chía tiene una capacidad de neurocomunicación o neuroplasticidad que va a favorecer increíblemente a formar nuevos canales o redes de comunicación y nos va a proteger precisamente de lo que explicábamos, de la depresión persistente o la depresión crónica, que a largo plazo nos empieza a deteriorar ciertas zonas del cerebro. La chía la vamos a dar 10 gotas cada 8 horas en adultos, 5 gotas cada 12 horas en adolescente y 2 gotas cada 8 horas en nuestros pequeñitos. El Dreaming Deep, recuerden que tiene GABA y L-teanina y muchos de los trastornos maníaco-depresivos o maníaco-bipolares o los mismos estados esquizoafectivos tienen una deficiencia de estos neurotransmisores, tanto de la GABA como del aminoácido L-teanina y lo que es la melatonina. En el adulto vamos a utilizar 5 gotas cada 8 horas, en el adolescente 5 gotas cada 8 horas y en nuestros pediátricos 2 gotitas cada 12 horas. Y hablando del omega 5, que tiene un papel muy importante en la cuestión cerebral y de la depresión, tenemos 5 gotas cada 8 horas en el adulto, 5 gotas cada 12 horas en el adolescente y en los pediátricos vamos a utilizar de 1 a 3 gotas cada 12 horas. Podemos utilizar también la cúrcuma porque los estados depresivos, tanto en la depresión mayor como en la depresión persistente, tenemos que la cúrcuma nos va a trabajar sobre los procesos inflamatorios que van a generar precisamente estos trastornos. Recuerden que estos son recomendaciones generales. Siempre es importante individualizar cada caso de nuestros pacientes porque hay que ver qué tipo de medicación está tomando, qué otros trastornos está teniendo la persona, si ya tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa para la cual ya tiene algún tratamiento y nosotros no alterar de manera bioquímica con estos nutrientes los medicamentos que ya tiene nuestro paciente. Hay enfermedades como el hipo e hipertiroidismo que nos van a generar estados de ánimo. Tenemos la enfermedad crónico-degenerativa de la diabetes que también nos genera estados de ánimo. Tenemos las enfermedades renales que también nos generan esto y los cánceres que también nos van a generar alteraciones de tipo mental emocional. Entonces siempre va a ser importante que nosotros tomemos en cuenta los antecedentes patológicos de las personas a las que les vamos a recomendar este tipo de nutrición. ¿Por qué? No porque vaya a ocasionar un daño, sino porque existe algo que se llama farmacodinamia y farmacocinética, que tenemos que tomar en cuenta nosotros cuando vamos a tener un tratamiento complementario, porque esta farmacodinamia o esta farmacocinética puede llegar a tener alguna alteración de que estimule que el medicamento trabaje de manera más acelerada o que bloquee ciertas vías que el medicamento necesita para poder llegar a la célula. Terminando con este punto, de mi parte sería todo a nivel de explicación de lo que íbamos a hablar el día de hoy y de protocolo. No sé si por ahí ya tengas algunas preguntas, Dani. Los vamos a invitar a que nos escriban ahorita las dudas para leer el chat y irle dando resolución. Vamos a esperar nada más, nos escriben algunas y voy a checar también en Facebook ahí para irle dando respuesta. Pero pues muy interesante lo que comentaba Susana, que pues también están muy ligadas a muchas enfermedades, ¿no? O sea, la condición en sí, si ven por ahí un perfil de una persona que está pasando por un duelo y que la condición emocional a veces va a propiciar ya una recaída, ya un problema, una alteración digestiva o otro tipo de condiciones. Si vemos a alguien que no la está llevando bien emocionalmente, pues ahí tienen una forma sutil de darle una ayuda. Más que a veces está como muy, digamos, el estigma de que
una persona en esas condiciones difícilmente ella misma va, ok, ocupo ir al psicólogo, ocupo, no va a sustituir la ayuda de un experto, pero es un paso ligero de un empuje a que le puede ya tomar la ayuda de un experto o empezar a hacer cambios pequeños en su vida para salir de ese estado de shock, ¿no? O ese estado del que lo tiene recaído o recaída. Nos Sí, preguntan, justamente eso ujú, adelante. adelante, adelante. Nos escriben, buenas A noches, eso que decías, para pacientes sanos que no toman medicamento como prevención, ¿cuántas gotas de chía por cuánto tiempo? mira, normalmente para cuestiones de preventivo mandamos solamente 10 gotitas una vez al día y siempre que hablamos de una cuestión preventiva, mínimo son 3 meses y de ahí lo puedes descansar porque en realidad estás hablando de prevención. Ya si tiene un trastorno, hablamos de 3, 6, 9 meses o incluso hasta un año. Correcto. Y que relacionamos mucho, por ejemplo, el Dreaming Deep, ¿no? De problemas de insomnio, dices, bueno, está pasando por un nivel de estrés o ya se acostumbró a un nivel de estrés alto, pero no le damos continuidad a más allá a cuidar esta parte de, bueno, pues vamos a regenerar un poquito más y si hubo o hay problemas de insomnio, pues vamos a darle esta ayuda con la chía, por ejemplo, para ayudarle a esta neuroplasticidad o estos problemas que de cierta forma pueden ir juntos, ¿no? Un problema con el otro relacionado a la parte del estrés o cómo estamos lidiando frente a situaciones traumáticas o fuertes que les pegan por ahí en este tipo de lo que puede generar ya un trastorno, ¿no? O incluso la misma cúrcuma, Dani, como bien lo dijiste, cuando hay estos trastornos y nos generan insomnio, el insomnio nos va a generar inflamación cerebral y es por eso que empieza a haber un deterioro que todavía hace más persistente o que nos cambia de una depresión común por un evento traumático a una depresión persistente o una depresión mayor. Nos hacen una pregunta muy interesante aquí en Facebook. Dice, ¿podrían abundar más sobre las recomendaciones para un paciente donador renal con cuadros de depresión crónico? Sí, claro que sí. Mira, siempre que hay una cuestión de donación, es una pérdida. Por eso también hablábamos en los diferentes trastornos, la cuestión depresiva. Ahí te irías con la chía, porque aparte la chía te va a ayudar muchísimo a la protección renal. Recuerda que tiene omegas y siempre en un paciente renal es importante suplementar los omegas. En este caso, lo que va a hacer es, te va a servir muchísimo para la cuestión renal. Serían las mismas gotas, 10 gotitas cada 8 horas, y le agregarías el omega 5 que serían 5 gotas cada 8 horas, porque ambos tienen omegas y te van a favorecer tanto a la cuestión depresiva y a la cuestión de nefroprotectora. Nos complementan aquí en texto. Dice, precisamente un cliente que se separó, le recomendé la cúrcuma y me la compró. Está bien una cápsula diaria porque le da ansiedad. Mira, una cápsula diaria te va a ayudar a la cuestión inflamatoria, pero si quieres ayudarle un poquito más para la ansiedad, te recomendaría que metieras el Dreaming Deep y la granada para bajar un poquito más. El Dreaming Deep, sus 5 gotitas cada 8 horas o buscar la dosis. Acuérdate que hay pacientes que de repente hay que encontrarle la dosis por la combinación de GABA y L-teanina. Pero la granada, sí, 5 gotas cada 8 horas y eso le va a ayudar todavía a mejorar muchísimo más su estado de ánimo y bajar sus niveles de ansiedad. Correcto. También una pregunta, es un poquito fuera del tema, pero relacionada a la pregunta que hacían al inicio. Es sobre un paciente que el otorrino por ahí le diagnosticó que estaba bajando un poco la disminución de la audición y le recetó corticoides. Dice que tiene más o menos un 25% que le disminuyó, que pudiera deberse a un coágulo. Fue algo repentino, ¿no? Despertó y bajó. En ese caso, como auxiliares al tratamiento que esté llevando, ¿qué se le pudiera recomendar para como auxiliar? Cúrcuma, una cápsula cada 8 horas y granada, 5 gotas cada 12 horas para poder trabajar con todo lo que es los nervios que van directamente a la cuestión auditiva, porque van a estar inflamados por el trastorno de coagulopatía y Ujú. no te están dejando llegar el oxígeno adecuadamente.
Ok, muy bien, anotado ahí. Pues vamos viendo si hay alguna otra pregunta. Estoy leyendo también vía Facebook. Los invitamos a que si tienen alguna cuestión nos pueden ahorita escribir para darle resolución y aprovechen que quedan unos minutitos de la transmisión. Pero tienen una alternativa ahí muy, pues aprovechar que es algo muy gentil y que muchas veces este tipo de condiciones o sintomatologías difícilmente una persona se va a diagnosticar o va a tener esa condición de poderse identificar que tiene estos síntomas. Entonces también si conocen a alguien, también en la adolescencia o alguien que pasó por una vida, por un acontecimiento muy fuerte en su vida recientemente y que tengan shock, pues tienen una forma muy gentil de empezar a darles ayuda orientándola a que tenga ese rescate, ¿no? De la parte emocional. Y habrá condiciones que sí necesite ir totalmente con un orientado a un experto, pero pues tienen otra parte muy importante, ¿no? Que muchas veces se les llega a decir, oye, necesitas salir de tu vida o haz ejercicio, sal de tu rutina y pues sí, pero necesita ese pujoncito que a veces desde la parte nutricional le puede ayudar a dar los siguientes pasos y orientarle ya en una resolución más firme, ¿no? A su condición. Vamos a esperar a ver si hay alguna otra duda. Los invitamos a que nos escriban en el chat y si no hay otra cuestión, pues daríamos por terminada la sesión. Yo creo que pues sí vamos a dar por terminadas las preguntas del día de hoy. Te agradecemos mucho, Susana, como siempre, muchísimas gracias y a todos también a los que se conectaron. Sabemos que hubo un cambio repentino ahí. La de Facebook ya la leímos. La de Facebook sí ya nos dieron. Era la del donador. Ah, bueno, nos pusieron la continuación acá de la de Facebook. Dices, gracias por la respuesta. Se refería a la persona del paciente donador renal. Dices, ahora me gustaría saber más sobre alguna recomendación para TDA. Sí, recuerden que por ahí también tenemos una charla donde para el TDA manejamos el protocolo donde damos chía, damos el Dream Indeed, la cúrcuma y se le agregó actualmente la granada. Chía, 5 gotitas cada 8 horas. Dream Indeed, le das 5 gotitas por la mañana y 10 por la noche. Cúrcuma, una cápsula cada 8 horas. Y de granada se le agregan actualmente 5 gotitas cada 12 horas. Correcto. Sí, hace aproximadamente unas 2 sesiones, si mal no recuerdo, tuvimos la charla específicamente donde hablamos de este tipo de condiciones. Ahí van a poder la profundidad, pero ya tienen ahí también una orientación de la complementación ahí auxiliar. Excelente, nos ponen muchísimas gracias. La persona que preguntó comentaba eso. Y pues agradecerte a ti también, Susana, agradecerles a todos los presentes por que están aquí con sus preguntas. Es bastante de lo que nutre estas charlas y lo que le da sentido pues, a que estemos aquí conectándonos todos los jueves. Entonces, te agradecemos mucho tu tiempo, les agradezco a todos el que estén aquí y nos vemos con el favor de Dios en la próxima sesión, el jueves, próximo jueves, para tenerles ahí el tema de salud y los martes pues tenemos también una capacitación de la parte de negocios. Muchísimas gracias a todos, Susana, como siempre, gracias A por tu esfuerzo, ustedes, por tu entrega, una excelente charla y pues nos llevamos muchísimos aprendizajes. Que pasen una excelente. excelente noche todos, que descansen y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego.